Bienvenidos a Frontera Geek. Hoy hablamos de Avengers Endgame, el tan esperado final de la saga del infinito del universo cinematográfico de Marvel Comics. Esta película ha desbordado las expectativas, pudiendo llegar a ser la película más taquillera de la historia del cine, algo que ha sido posible gracias a 10 años de películas cuidadosamente conectadas y orientadas hacia este gran y épico final. Veamos una rápida reseña de la película. La primera parte de Endgame establece las consecuencias de la trágica conclusión de Infinity War, llevando a los sobrevivientes a tratar de robar las gemas de Thanos, tan solo para enterarse que éste las había destruido, por lo cual lo asesinan. De ahí pasa a mostrar el lado humano, herido, de todos los sobrevivientes, sus terapias de aceptación, donde uno de los directores hizo un pequeño cameo, y sus nuevas vidas, en dolor o en abandono. Esta primera etapa es bastante pausada, algunos la llamarían lenta, pero creo que es la parte más emotiva, donde uno se permite identificarse con los protagonistas y entender sus motivaciones para continuar en su cruzada. Es durante esta parte que los héroes ven un rayo de esperanza para revertir la catástrofe provocada por Thanos, en las palabras de Scott Lang, Ant-Man, quien se percató de que en el mundo cuántico, en el cual se encontraba atrapado desde la batalla, el tiempo tiene una forma distinta de pasar, haciendo posible que se utilice para poder viajar en él y cambiar el resultado de la lucha perdida. Lo único malo que encontré en esto es que Ant-Man logra escapar del mundo cuántico porque una rata pasa sobre los controles del dispositivo y lo activa. Una rata. Un dispositivo científico tan avanzado, activado porque una rata pisó un botón. Algo forzado y soso, en mi opinión, por decirlo menos. Ya con la información de Lang en manos de los Vengadores, el equipo se reúne y hace su plan de acción, concluyendo que la única forma de revertir lo que hizo Thanos es hacerlo en el presente, para lo cual deciden viajar en el tiempo a momentos y lugares certeros para obtener las gemas del infinito y deshacer la masacre con otro chasquido. Aquí viene, sin embargo, uno de los puntos en los cuales no estoy muy convencido. El principio sobre el cual se basa su misión es que sus incursiones en el pasado, aunque cambien eventos, no provocarán la reescritura de la línea temporal a partir de ese punto, sino más bien generarían líneas temporales alternas con esos cambios, pudiendo esto resolverse devolviendo todas las gemas a su lugar y tiempo original. En este punto base de la historia, incluso se citan películas sobre viajes en el tiempo como Time Cop, Terminator y la clásica y genial Volver al Futuro. Pero lejos de rendirles tributo, más bien las satirizan, disminuyéndolas al término de simple ciencia ficción, como que la propia película de los Avengers no lo fuera también. Si bien no encuentro una lógica sólida en esta teoría sobre la manipulación de las líneas temporales, ya que es la primera en proponer el mecanismo de esta manera, negando todas las anteriores teorías lanzadas en otras películas con la misma temática, se hace obvio que el mecanismo fue adoptado y amoldado de manera que la historia y la trama pudieran funcionar, ya que si todos los eventos por los cuales se obtuvieron las gemas ocasionaran cambios, nada de la historia continuaría como tal, al reescribirse 6 veces y generando un loop temporal desordenado y casi indefinible. De todas maneras, algunas cosas quedan en el aire, pues, según la explicación de The Ancient One, al devolver las piedras a su lugar, todo continuaría igual, puesto que se borrarían las líneas temporales paralelas. Pero, ¿qué sucede cuando la alteración del tiempo es en la línea de tiempo principal y no incluye una gema del infinito? Al quedarse en el pasado de Steve Rogers a vivir su vida con la agente Carter, ¿los actos de esta última en favor del establecimiento de S.H.I.E.L.D. continuarían siendo iguales? ¿Su participación en los eventos de Ant-Man? Y estoy más que seguro de que jamás le contará que tuvo un acercamiento con su nieta. ¿La presencia de Steve Rogers con un Mjolnir en el pasado no altera absolutamente nada? ¿Qué pasa con esa línea de tiempo donde Thanos, Nebula y Gamora ya no existen por haber viajado al futuro? Entre otras. Pero bueno, los viajes en el tiempo no son reales, por lo que cualquier teoría sobre su proceso y consecuencias puede funcionar perfectamente en una película de ciencia ficción como esta o como las otras mencionadas. Durante esta etapa suceden varias cosas. Loki escapa con el tercer acto después de su captura en Nueva York. El Capitán América se enfrenta a sí mismo, es decir, a su versión del pasado. Pelea que termina rápidamente gracias a una frase: Bucky está vivo, lo cual genera que el capitán del pasado deje de luchar y su versión del presente lo inutilice fácilmente. Supongo que aquellos detractores del DC Universe, cuyo caballo de batalla era la escena Marta de Batman vs Superman, tendrán iguales críticas y reparos para con esta escena, ¿verdad? Porque asumimos que son justos en aplicar su criterio para ambos lados, ¿verdad?
También Thor recupera el Mjolnir antes de que sea destruido, de la época en la que enfrentó a Malekith en Thor The Dark World. Pero lo más importante sucedido durante esta recolección es la muerte de la Viuda Negra. Natasha Romanoff da su vida para que su compañero de misión, Clint Barton, obtuviera la Gema del Alma, tal como Thanos sacrificara a Gamora durante su propia campaña. Así se despide Black Widow de la aventura final de los Avengers originales, quizás prematuramente. Pasado todo eso, ya con las 6 gemas en su poder, las colocan en un guante creado y construido por Tony Stark, siendo Hulk quien lo utiliza ya que es el más fuerte y resistente del equipo, y a su vez el único que quizás pueda resistir la energía combinada de las 6 gemas. Su resistencia apenas da para contener el poder unos segundos, durante los cuales logra dar el chasquido y revertir el acto de Thanos en Infinity War. Pero justo después de eso, el Titán llega en su nave destruyendo todo el complejo de los Avengers y dejándolos heridos y desperdigados. Todo esto gracias a que Thanos se enteró del plan de los Avengers por medio de la red cibernética involuntaria entre la Nébula del pasado, que era leal a su padre, y la Nébula del presente, que era aliada de los Vengadores. Desde este punto la acción se centra en los pilares de los Avengers, Thor, Iron Man y el Capitán América. Los 3 se baten contra Thanos en una lucha impresionante, pero que no logran superar. Y es aquí cuando se da uno de los hechos más impactantes, cuando Thanos, a punto de asesinar a Thor, es golpeado por el Mjolnir en manos del Capitán América. La referencia a los cómics presentada de una forma muy bien pensada. El Capitán le propina continuos y contundentes golpes al Titán de manera impresionante, pero aún con eso no fue suficiente, y termina recibiendo una paliza que destruye incluso su escudo. A duras penas se pone de pie con la intención de continuar luchando, pero Thanos desata sus ejércitos, no solo los que usó en Infinity War, sino incluso a los Chitauri, anunciando así un muy desesperanzador panorama. Pero en este punto la emoción se eleva, cuando numerosos portales mágicos se abren trayendo a la batalla a todos los personajes caídos durante Infinity War y varios otros nuevos, todos junto a los ejércitos de Wakanda, las Valquirias, los Asgardianos y todo personaje aliado de los Avengers durante sus películas. La espectacular batalla incluye vistazos rápidos de todos y cada uno de los héroes mientras algunos de ellos luchan por alejar el guante con las gemas de Thanos. Aún con todos sus esfuerzos, las gemas caen en poder de Thanos, y cuando todo parecía perdido, Iron Man forcejea con él por el guante, robándole las gemas sin que éste se percate. Stark da el chasquido, y es así como los ejércitos de Thanos y él mismo se desvanecen hechos polvo. Acto seguido, Tony cae rendido y muere en brazos de Pepper Potts. Un emotivo entierro despide al Vengador de Hierro, seguido del inesperado retiro del Capitán América, quien viaja en el tiempo nuevamente para devolver las gemas a sus lugares y tiempo originales, pero no regresa como tenía que hacerlo, sino más bien aparece en el lugar bastante viejo, habiendo decidido vivir su vida con la agente Carter y entregando el escudo a Sam Wilson para que continúe con el legado del Capitán América. Thor deja a los Asgardianos a cargo de la Valquiria que luchó con él durante el Ragnarok, y se despide de todos abordando la nave de los Guardianes de la Galaxia. La película es sin duda muy emotiva, desde un principio cuando presentan el dolor y las frustraciones de los Vengadores hasta el momento final, cuando se despiden de varios de ellos. Recordemos que no solo Iron Man ha muerto, también la Viuda Negra, Steve Rogers se retiró de la lucha y Visión nunca regresó a la vida. Ni qué decir de la acción. La gran batalla entre los ejércitos de Thanos y de la Tierra son la cereza del pastel. Un espectáculo visual digno de ser el cierre de una etapa tan larga de narración. Thanos tiene una actitud mucho más agresiva. Se le siente más como un villano. En Infinity War, su actitud pasiva y líneas sobre su motivación lo hacían ver más como una especie de antihéroe extremista. Algo que debo resaltar es que el humor usual de las películas de Marvel, humor con el que siempre o casi siempre tuve problemas, fue manejado de una manera mejor en mi opinión, sin romper momentos de tensión ni de emoción, centrándose básicamente en personajes específicos, como Ant-Man, Rocket, Thor o Hulk. Estos últimos precisamente 2 de los puntos que no me agradaron sobre la película. Si algo me gustó en verdad de Infinity War, fue la reivindicación de Thor. Después de haber pasado por tantas películas siendo cada vez más ridiculizado, Infinity War, al menos en el tercer acto, lo presentó por primera vez como un personaje imponente y poderoso, con actitud, un digno dios del trueno. Esto se mantuvo en el inicio de Endgame hasta antes del lapso de 5 años que pasaron durante el comienzo de la cinta, y también encaminado que estaba. Después de eso, encontramos un Thor que se dio por completo al abandono, al alcohol, a la comida y a la pereza. Pero esto no es en realidad lo malo.
sino que más adelante lo vemos bajo la sombra de la derrota siendo un alfeñique emocional, un zoquete llorón sin la menor fortaleza y cuyas reacciones generarán más que todo risas en el público. Thor siempre me pareció uno de los personajes más épicos e imponentes de Marvel, y salvo el final de Infinity War, creo que nunca le hicieron justicia al personaje. Si querían mostrar el drama de Thor por la derrota, creo que también era una opción mostrarlo como un ser aislado, un ermitaño agresivo, poco emocional y desesperanzado. Bueno, al menos en mi opinión hubiera preferido eso. Según varios portales de noticias, Chris Hemsworth tampoco ha renovado contrato con Marvel Studios, por lo que podríamos presumir que Thor también saldrá del universo cinematográfico de Marvel. Y, de ser cierto, lamento que esta visión tan patética del dios del trueno sea la que enmarque y anteceda su última aparición en este universo. Sin embargo, para el final, Thor se une a la tripulación de Star-Lord y los Guardianes de la Galaxia, así que el tema de su permanencia podría haber tomado un rumbo positivo. El otro punto es Hulk. Banner ha tomado el control sobre el cuerpo de Hulk, unificando cerebro con músculo, cosa que también ha sido abordada numerosas veces en los cómics. Una de las más recientes incluso se autonombró como Dr. Green. Pero igual de numerosas han sido también las veces en las que el Coloso Verde ha regresado a ser una fuerza de destrucción, porque el estado de unión nunca ha funcionado bien en mantener el interés del público. Y en este caso lo sentí igual. Creo que Hulk se ha ido transformando en un personaje de acompañamiento, un anexo para ser usado en las historias de otros, incapaz de tener protagonismo. Como van las cosas, dudo mucho que lleguemos a ver otra película de Hulk. Endgame, aunque no es el final de esta etapa cinematográfica del universo Marvel, ya que Marvel Studios afirmó que terminaría con Spider-Man Far From Home, sí representa el gran final de una larga narración que se hizo a lo largo de más de 20 películas, y como tal, viene cargada de muchos guiños y referencias, no solo a los cómics, sino también a su propio universo, ya que el viaje en el tiempo nos hace una regresión a momentos clave y muchas de las escenas más recordadas de varias de las películas. Una de ellas es, por ejemplo, la espectacular escena del elevador en Winter Soldier, donde el Capitán América hace gala de sus habilidades de lucha, solo que en esta ocasión su misión demanda que actúe de manera distinta, simulando ser un agente de Hydra y así haciendo al mismo tiempo un guiño a la historia Secret Empire de Marvel Comics. La película nos lleva de nuevo por los eventos de Age of Ultron, Guardians of the Galaxy, la trilogía de Iron Man y varias otras referenciando momentos especiales, como la pelea del Capitán con Iron Man con la frase de "puedo hacer esto todo el día", frase que inició en los orígenes del Capitán América. La prueba de que él tenía un corazón, de su primera película. O incluso la presencia de The Ancient One durante la invasión Chitauri en Nueva York. Y con respecto a las referencias de cómics, son muchas, pero algunas de las más saltantes son, por ejemplo, la nueva personalidad de Clint Barton, referencia obvia a Ronin, identidad que el personaje adopta después de los eventos de Civil War. Al inicio de la película nos enteramos que Thanos utilizó el propio poder de las gemas para destruirlas, pero su idea no fue tan original, ya que en los cómics, Reed Richards, el Señor Fantástico, también intentó hacerlo, pero tal como el Watcher lo señala, su fallido intento fue absurdo. Durante la búsqueda de opciones para el plan de acción, Rhodey sugiere viajar en el tiempo y asesinar a Thanos cuando era bebé, cosa que es desestimada por la explicación del funcionamiento de las líneas temporales. Sin embargo, esto sí ha sido intentado en los cómics, por un Punisher cósmico que decidió dejar vivir al infante Thanos y criarlo él mismo. Claro que posteriormente Thanos se convertiría él mismo en otro Punisher. La introducción de Rescue, nombre con el que se le conoce a Virginia Potts cuando usa su armadura en los cómics. Thanos adoptando la vida de un simple granjero y utilizando su traje o armadura como espantapájaros en sus campos de cultivo. El casco original de los cómics de Ant-Man en el escritorio de Hank Pym. La referencia al equipo A-Force, conformado por varias de las superheroínas de las filas de Marvel Comics. Aunque para ser sincero, la escena me pareció muy forzada. El cambio de look de la Capitana Marvel y una de las más importantes, al menos para los comiqueros. Durante tantas películas, involucrando a los Avengers, nunca tuvimos la oportunidad de escuchar la clásica frase de Avengers Assemble, hasta ahora. Con todo esto, Endgame no solo le da un final épico a su saga, sino que también le hace un tributo a su propio universo cinematográfico de más de 10 años. Pero nada es perfecto,
Y también hay que señalar las cosas que no encajan bien. Fue muy épico ver al Capitán América empuñando el Mjolnir, el único digno además de Thor. Pero ya lo vimos intentando levantarlo durante Age of Ultron. Apenas lo movió 1 centímetro y no pudo más. ¿Qué cambió esta vez? Si la línea temporal es una sola, y no existen líneas temporales paralelas, ¿cómo es que el Doctor Strange vio 14 millones de futuros diferentes, dentro de los cuales solo en uno iban a ganar? ¿Cómo podría haber futuros alternos si no existen líneas temporales alternas? Iron Man se impone sobre Thanos al robarle las gemas del infinito y dar el chasquido que destruiría a su ejército y al mismo Titán, no sin antes mirarlo con una expresión de fuerza y decisión, y de dejarle bien en claro quién es. Yo soy Iron Man, es su última frase. La pregunta es ahora, ¿cómo es posible que Iron Man, un simple humano, haya podido soportar el poder de las 6 gemas del infinito juntas y darse el tiempo de decir su frase épica y dar el chasquido definitivo? Teniendo en cuenta que Star-Lord, mitad humano, mitad celestial, apenas pudo soportar el poder de una gema en su mano. Hulk, el Avenger más poderoso, apenas pudo resistir el poder de las gemas, pero imbuido en terrible dolor, y a duras penas logró dar el chasquido. El mismo Thanos, el ser más poderoso, incluso él tiene que soportar el embate de la energía de las gemas al colocarse el guantelete. Entonces, ¿cómo es posible que Iron Man no haya simplemente explotado al obtener las 6 gemas? Nunca lo sabremos. De este punto además sale otra duda. Hasta donde todos vimos en Infinity War, Thanos tuvo que dirigirse a Nidavellir y tuvo que recurrir a Eitri, el enano, para que él, utilizando una forja cuya fuente de energía era una estrella agonizante, le forjara un dispositivo capaz de soportar el poder de las 6 gemas del infinito. Pero en Endgame, Iron Man, sin más ni menos, se hace su propio guante. Así de fácil. Thanos perdió mucho tiempo yendo hasta Nidavellir. Cualquiera le podía forjar el guante. Y la duda más importante, ya que es sobre la trama de las líneas temporales, el fundamento sobre el que se construye la película. Se supone que para evitar que hayan líneas temporales alternas, los Avengers tenían que devolver las gemas a sus respectivos tiempos y lugares para que los eventos históricos continúen tal y como pasaron en un principio. Y es por eso que Steve Rogers se va con un maletín con la preciada carga. Pero ellos no robaron 6 gemas. Robaron el Tesseract, el báculo de Loki, el Aether, el Orb, el ojo de Agamotto y sí, esta vez sí, la gema del alma. Esta última y el ojo de Agamotto podían ser devueltos sin mayor problema. Pero, ¿de qué manera podía Steve Rogers devolver la gema del poder al Orb? Ya sabemos lo que pasa cuando alguien la toca, ¿verdad? Igualmente, Steve Rogers tendría que haber regresado, no la gema del espacio, sino el Tesseract, el cual es destruido para liberar la gema. Mismo caso con el Aether y con el báculo de Loki. ¿Cómo pudo Steve reconstruir dichos artefactos o contenedores para devolver las gemas? Para simular que nunca hubieron alteraciones temporales y que las líneas paralelas desaparezcan. Eso es algo que tampoco sabremos. Si alguien tiene una respuesta o teoría al respecto, les agradeceré el que la compartan en los comentarios. Y ahora queda la pregunta. ¿Qué futuro le deparará al universo de Marvel ahora que varios de sus principales personajes y actores cuelgan sus trajes? Pues la opción más inmediata que se me ocurre es que tenga algo que ver con Adam Warlock. Después de todo, la escena postcréditos de Guardianes de la Galaxia que lo introdujo sigue sin tener una resolución. Aunque quizás vaya por otro lado que me entusiasma mucho más, y es que todos ya sabemos que Disney ha comprado 20th Century Fox, adquiriendo así los derechos de los personajes que habían perdido, específicamente los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Personajes que definitivamente aportarían frescura y nuevos y emocionantes crossovers para atraer a nuevo público y mantener al que, como yo, se pregunta cómo podrá continuar este universo sin los pilares de Robert Downey, Chris Evans y quizás Chris Hemsworth en sus personajes de Iron Man, el Capitán América y Thor respectivamente. Sin olvidar a Scarlett Johansson, cuyo personaje también ha muerto, supuestamente sin posibilidad de retorno, aunque todo apunta a que tendría una película en solo, pero sería una precuela de todo lo visto hasta ahora. Y si no fuera el caso, igualmente podrían traerla de vuelta tal como lo hicieron con Gamora. Por otro lado, el nuevo Capitán América y Winter Soldier supuestamente serían lanzados en una miniserie de la plataforma de streaming de Disney. Thor, si continuara, se uniría a los Guardianes de la Galaxia, liderados
O quizás no, por Star-Lord, quien empezaría su búsqueda de Gamora. Y muchos otros personajes quedan aún para tomar los lugares vacíos en el equipo de los Vengadores. Recordemos también que Spider-Man Far From Home se ubica después de Endgame, por lo cual es probable que esa película defina o al menos refiera el camino que Marvel Studios vaya a tomar con sus personajes restantes de ahora en adelante. En conclusión y a opinión propia, Endgame me parece una película emocionalmente más satisfactoria que Infinity War, aunque esta última se sentía más cohesionada. La ausencia del tema de los viajes temporales la hacía mucho más simple y lineal. Y es bueno ver que, aun cuando sus historias son tan próximas, y como dice un amigo, ambas juntas parecen una misma película enormemente larga, pues ninguna se siente como una repetición de la otra. Endgame pasa a ser una de mis películas favoritas dentro de este universo cinematográfico. Más allá de todo lo hablado, algo importante para mí es que el manejo del humor haya sido usado en momentos que no interrumpan otras sensaciones. Y sobre todo, fue capaz de transmitirme sentimientos y emoción, algo que pocas veces encontré en otras entregas. Claro que eso no disminuye mi molestia por lo de Thor o por las posibles incongruencias. Esperemos que Marvel Studios encuentre la forma de mantener vivo su universo ahora que varias de sus estrellas no estarán más. Y quién sabe, tal vez nos den algunas sorpresas. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete. Muchas gracias por tu atención.